Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Buenos días, les habla Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Para señalarles que iniciamos en esta oportunidad un ciclo corto de 3 o 4 sesiones con el tema de diálogos para una nueva ley de patrimonio cultural. En esta oportunidad, este ciclo comienza con un diálogo, conversación, entrevista, con el subsecretario Emilio de la Cerda del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Buenos días, Emilio. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Y buenos días también a todos los que están siguiendo la transmisión. Emilio, en junio del 2019, el gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley de patrimonio cultural para actualizar la ley de monumentos nacionales, que es una ley del año 1970 e incluso antes. La primera consulta que quisiera formularte es, ¿qué significa esto de pasar de una ley de monumentos nacionales a una ley de patrimonio cultural? ¿Cuál es el significado que eso tendría? A ver, es un significado bien profundo en lo conceptual y bien urgente en lo administrativo y en lo histórico, yo diría. La ley de monumentos, que como tú bien dices fue promulgada el año 70, se promulgó en base a un decreto de 1925. Y si uno compara la ley del 70 con el decreto del 25, la verdad es que son prácticamente iguales, salvo algunas incorporaciones que son importantes en categorías nuevas. En el año 70 se incorpora la categoría de zona típica y de santuario de la naturaleza, que son dos categorías nuevas. Pero las categorías de monumento histórico, monumento público y sitio arqueológico o monumento arqueológico venían del año 25, y el año 25 también se creó el Consejo de Monumentos Nacionales, cuya composición no varió mucho el año 70, y eso definía una estructura de toma de decisión centralizada, que no dispone de herramientas de gestión para el patrimonio, que no reconoce ningún rol de las regiones en la conservación del patrimonio, y que deja fuera muchas categorías de protección, como el patrimonio inmaterial o el paisaje o los sitios de memoria u otras categorías que hoy día son como pan de cada día en el contexto local, pero también en el internacional. Entonces, frente a la pregunta que tú haces de qué significa pasar la ley de monumentos a patrimonio, la parte conceptual es bien profunda porque la visión monumental o monumentalista que se señala descansaría sobre el hecho de que los bienes culturales tienen valores y atributos fijos en el tiempo. Es como que tú dijeras, este bien cultural se declaró en el año 50 y de ahí en adelante se va a mantener igual porque es como una foto del momento. Y la visión más patrimonial lo que supone es que esa estructura de valores no existe como algo fijo en el tiempo, sino que siempre está construida en base a una relación viva y dinámica entre una sociedad, entre las diferentes comunidades que componen una sociedad y una manifestación cultural. Por lo tanto, eso nos entrega a nosotros como sociedades, como comunidades, como actores, un rol activo en la valoración de ese patrimonio y hace de ese patrimonio una construcción colectiva, si tú quieres una construcción política, una construcción sometida siempre a diálogo y por lo tanto siempre también a conflicto. Es una traslación conceptual muy importante la que está en juego acá, que además se amplía a categorías territoriales. Nosotros estamos contemplando incorporar categorías de paisajes culturales, de itinerarios, de otra serie de dimensiones por supuesto, el patrimonio inmaterial que hoy día no tiene ámbito de protección en Chile legal. Y todo eso es un avance, como te digo, conceptual muy importante. Y luego hay una discusión, que la podremos tratar en un momento, bien relevante en lo administrativo, que es cómo tú le entregas poder de decisión a las regiones y cómo entregas o cómo pasas de una aproximación muy legalista de la conservación de patrimonio, o sea, que descansa casi que en un decreto o una protección legal, pero que no ha sido capaz de construir un sistema de protección, sistema que se basa en la planificación territorial, en los recursos, en la fiscalización, etc. Emilio, ya vamos a ir a esa parte.
que tú señalas que es bien importante dentro del proyecto. Lo que sí te quiero preguntar es que después que se presenta este proyecto de ley, que fue el año pasado, casi un año después, se está preparando, se está trabajando una indicación del Ejecutivo al proyecto de ley. ¿Y esa indicación ya se envió o todavía no se ha enviado? No todavía. Esta es una indicación sustitutiva, que en la práctica lo que significa es que el gobierno va a ingresar un proyecto nuevo. O sea, va a ingresar un proyecto que recoge ciertas cosas del proyecto del año pasado, que además a la vez recoge cosas de otros diagnósticos de décadas anteriores. Esa ha sido una construcción colectiva también. Y va a incorporar lo que ha sido el debate de este año en el Parlamento y fuera del Parlamento. Nosotros, de hecho, hoy se termina, el 29, este viernes, termina a medianoche una consulta online que tenemos abierta a todo Chile, que está justamente abierta para hacer un insumo significativo para discutir y recibir opiniones respecto a lo que ha sido el debate de estos meses. Y con esos últimos insumos, algunas instancias de trabajo con el Consejo Monumento y con el Consejo de la Cultura Nacional, vamos a cerrar el borrador de la indicación sustitutiva para que entre al Parlamento. Eso creemos que debería ser, a ver, comienzos de julio probablemente, la fecha en la que va a entrar esta indicación sustitutiva, que como te digo y reitero, ha recogido gran parte del diálogo que se ha dado este año, desde que ingresó el proyecto hasta ahora. Emilio, sin embargo, representaciones de pueblos indígenas nos han señalado que en estos diálogos no se ha aplicado lo dispuesto en el convenio 169 sobre pueblos indígenas. Y por otra parte también ha habido cuestionamientos del Frente por el Patrimonio, de la Asociación de Barrios y Zonas Protegidas, que van como en una misma dirección. La pregunta es, ¿ustedes tienen conciencia como ministerio que estas disidencias existen? Sí, plenamente. A ver, este es un proyecto o una temática del patrimonio que es natural que tenga disensos y consensos. Nosotros en ese sentido no le tenemos temor, ni nos parece mal que exista conflicto y debate, nos parece normal. En el caso del patrimonio cultural, como toca dimensiones simbólicas de las sociedades, nos parece lógico que existan estos puntos, y el desafío no es hoy día extremar esas diferencias, es ver cómo somos capaces de hacerlas converger. Nosotros hemos hecho esfuerzos grandes por tener instancias de debate públicas, tanto en el Congreso como fuera del Congreso, para recibir la mayor cantidad de opiniones e insumos, y no solamente como un tema consultivo. El propio hecho de meter una indicación sustitutiva demuestra una voluntad de incorporar todas esas opiniones y propuestas en un documento nuevo. De hecho, el mismo Frente al Patrimonio, entre fines del año pasado y fue 4 veces al Congreso a exponer sus puntos de vista, muchos de sus puntos de vista recogidos tanto oralmente como en los documentos que han presentado, nosotros lo estamos incorporando. Eso se puede ver en la misma consulta online de ahora. Y también con la Asociación Chilena de Barrios. Ellos presentaron un proyecto al Congreso con las limitaciones que tiene un proyecto que no contempla presupuesto. Los temas presupuestarios solamente los puede proponer el Ejecutivo al Parlamento, por lo tanto toda la parte de gestión y recursos ellos no la pueden tomar, ni tampoco institucional. Pero hay muchos aspectos del proyecto de ellos que a nosotros nos parecen valiosos y que han sido incorporados en el proyecto de ley que está manejando el gobierno. Y la verdad es que a nivel de participación, nosotros hemos jugado tanto con el Congreso Nacional, que en el fondo el Congreso es el espacio por antonomasia de debate republicano en democracia, pero además de eso hemos tenido una serie de instancias externas, de mesas de trabajo de expertos por ámbitos temáticos, de participaciones ciudadanas en las regiones. Se nos cortó por el coronavirus, pero llegamos a tener 15 en todas las regiones, y ahora la encuesta online, aparte de otras instancias. Y eso todo como trabajo prelegislativo, porque luego entra al Congreso. Y dentro de ese debate hay un ámbito que nos importa mucho, que es bien sensible, que es el de la materia indígena, lo que tú te referías al convenio 169. Y ahí nosotros creemos que también hay ámbitos en los que se puede converger. Quizás acá yo quiero ser bien claro en señalar una cosa en relación al tema indígena, porque a veces se escucha que la ley no contempla la materia indígena. Eso, la verdad es que no es tan exacto, si bien entendemos de dónde viene y cómo se plantea ese cuestionamiento. Y es que esta ley, la ley de monumentos y luego la modificación de la ley de patrimonio cultural, es una ley de orden general. Las leyes generales
supone que cambian las reglas del juego o ajustan las reglas del juego de la población y el territorio completo. Y lo que el convenio 169 señala con mucha claridad es que tiene que someterse a consulta cuando existe una afectación directa de ese pueblo, de los pueblos originarios, de un pueblo o de todos los pueblos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue enviar el proyecto de ley a la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas de Desarrollo Social, que en Chile es la unidad que operativiza el convenio 169, para someterlo a la consulta de procedencia, y la respuesta es que los términos que está planteado el proyecto no es consultable. Ahora bien, eso es una dimensión jurídica, pero obviamente acá hay una dimensión simbólica política, que hay que ver cómo conciliarla con el debate que estamos teniendo. Y nosotros en ese plano hemos estado bien abiertos a poder abordar de la manera más posible en el escenario actual. Hoy día estamos con el tema de la pandemia que nos impide incluso avanzar en cualquier tipo de consulta presencial, y estamos viendo cómo incorporarlo. Hay maneras que están incorporadas y que está puesto también en la consulta online que se puede revisar, que no constituye consulta indígena. Todo esto, lo que tenemos hoy día en la encuesta online es una encuesta general que no viene a reemplazar para nada ninguna disposición del convenio de la OIT, pero sí tenemos incorporado un artículo que señala con mucha claridad que cuando alguna medida general, sea declaratoria de bienes patrimoniales o cualquier otra, pueda afectar en específico a un pueblo originario, se proceda por la ley con el procedimiento de consulta pertinente. Ahora, dicho Claro, eso, Emilio, como ley sí, federal, incorpora cosas o materias que son propiamente, que dan cancha para poder proteger de manera mucho más robusta el patrimonio indígena futuro. Por ejemplo, dar un marco nuevo para todo el patrimonio inmaterial es algo que hoy día no existe y en lo cual uno a futuro podría incorporar una serie de prácticas de patrimonio inmaterial indígena y no indígena, y con la condicionante adicional que estamos trabajando con el Ministerio de Economía en generar una norma para proteger derechos de autor o derechos de propiedad colectivos, que pueden ser muy sensibles para los temas de materia indígena. Por lo tanto, eso es un tremendo avance. Y luego, en temas territoriales, los paisajes culturales o los itinerarios culturales, que son categorías de orden general, pero que también pueden tener una implicancia bien robusta en protección de patrimonio indígena. Por ejemplo, el Capañán en el norte, que es itinerario cultural, así se protegió en sí. UNESCO. Emilio, mira, bueno, en todo caso recordarle a quienes están viendo el programa que este es un ciclo y que vamos a tener en la próxima semana un diálogo con los representantes o algún representante de barrios o del patrimonial, y también vamos a tener una conversación con algún representante de las comunidades o pueblos indígenas para que puedan opinar sobre este proyecto. Para avanzar, porque el tiempo siempre es breve en una entrevista como esta, efectivamente hay en la indicación una parte sustantiva sobre la institucionalidad del patrimonio cultural. Y ahí también de una manera concisa, y yo te pediría que puedas explicarnos qué significa esto de pasar del actual Consejo de Monumentos Nacionales a un Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. A ver, hoy día la institucionalidad patrimonial que refleja el Consejo Monumento está completamente superada, pero a un nivel crítico. O sea, hoy día el Consejo Monumento, y eso impacta en la protección del patrimonio en Chile, está en un nivel de colapso que es como bien preocupante. ¿Ya? Yo lo quiero poner con ese nivel de dramatismo porque así es. O sea, hoy día el Consejo tiene pendiente desde el año 25 más de 500 declaratorias que nunca respondió, ¿te fijas? Luego tiene hoy día cerca de 2.500 oficios sin respuesta de intervención. Y eso solo para dar algunos números gruesos. Tenemos muy poca gente, no tenemos estructura de región, etc. Entonces, la verdad es que urge poder tener una estructura distinta que se basa completamente en algo bien lógico, que es entregar poder de decisión a las regiones y poder distinguir entre los órganos colegiados de cierto nivel de decisión y el grueso de las intervenciones y gestiones que realiza el servicio, digamos, creado para tal efecto, que en este caso la Secretaría Técnica. ¿Qué significa eso? Que cambiaríamos un Consejo Nacional que hoy día toma todas las decisiones de lo que pasa en Chile. O sea,
tú quieres hacer una intervención en Rapa Nui y lo tiene que ver el Consejo Nacional. Tienes que pintar una fachada en Iquique, lo tiene que ver el Consejo Nacional, así. Todo, para los sitios arqueológicos, las zonas típicas, todo pasa por un embudo que es el órgano nacional. Pretendemos o proponemos cambiar eso por un Consejo Nacional que tenga funciones mucho más generales y que te concentre los temas de declaratoria, de inscripción en los inventarios del patrimonio inmaterial, dentro de otras definiciones más estratégicas. Contar con consejos regionales, que para este efecto estamos fortaleciendo el Consejo Regional de Cultura, Arte y Patrimonio que ya existe y que tiene representación de pueblos originarios, de las universidades, de los municipios, del gobierno regional, de la ciudadanía, entre otros actores, y montar en cada región, además, una Secretaría Técnica Regional que va a ser el músculo operativo que va a tener todas las intervenciones a su cargo. Eso dicho en simple. Entonces, estamos entregando una estructura territorial robusta para todo el país y muy calibrada con la mirada local y territorial, porque hoy día, además del tema administrativo, que es un tema como el que se juntan todos los permisos en Santiago, también hay una construcción simbólica y política respecto a qué entendemos por patrimonio, que está siempre pasada por el sesgo santiaguino. O sea, no hay nada que nos permita explicar por qué hay zonas como la Tierra del Fuego que no tienen protegido ninguna de las estancias magallánicas, y no me refiero a las estancias continentales, me refiero a los que están en Tierra del Fuego, pero en Santiago ya tenemos no sé cuántos palacetes del siglo XIX protegidos. ¿Por qué? Eso no es porque sean más importantes los palacetes de Santiago que lo que pasa en el sur, ¿te fijas? Es porque hemos mirado el patrimonio de Chile por 100 años con una mirada centralista, y eso es así, es una discusión administrativa y política que el proyecto de ley está abordando en esa estructura. Efectivamente, Emilio, si uno revisa la indicación, se subraya la importancia en ella de estos consejos regionales de las culturas y las artes, digamos, y que son en el fondo estas contrapartes a nivel regional de las instancias decisorias que esta ley contempla en materia de patrimonio. Y también es importante que, según como uno lee, que van a ser designados los integrantes de estos consejos de manera participativa. Si bien los nombra el CEREMI, eso se hace a partir de propuestas que son levantadas por las entidades que están realizando una actividad de patrimonio, ¿no es cierto?, de creación artística, de economía creativa, de artesanía, de gestión cultural. Eso es bien interesante en el sentido que implica un avance. Pero lo que uno advierte es que hay una suerte de contradicción entre la forma en que se constituyen de una manera bien participativa y diversa los consejos regionales y la forma como se constituye el Consejo Nacional. Porque el Consejo Nacional está nombrado estrictamente o por el presidente o por el ministro, y no está, no hay considerado un proceso, por lo menos la ley no lo dice, un proceso participativo semejante al que tienen los consejos regionales. Y también aprovecho de preguntarte ahora, es que en ese Consejo Nacional no se ve una representación indígena. Entonces, ¿por qué esta diferencia entre el modo como se constituye el Consejo Nacional y el modo más participativo como se constituyen los consejos regionales? A ver, la pregunta es buena y tiene que ver con las funciones que desempeña cada consejo y con la herencia de dónde vienen esos consejos, ¿ya? Lo quiero explicar. Primero, las funciones, porque el Consejo Nacional va a tener funciones bastante distintas a las del Consejo Regional. Ese es un aspecto, entonces están calibrados de esa manera. Pero lo otro es porque el Consejo Nacional viene a reemplazar al Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene una tradición y tiene una especie de historia y de representación actual, que es la que se actualiza, y los consejos regionales los estamos haciendo funcionar como un fortalecimiento a los consejos creados para este ministerio, que son los consejos de las culturas, la arte y el patrimonio, que tienen función de consejo sociedad civil. Por eso tienen una composición que es distinta. Ahora, ambos, y la discusión por la participación aquí ha sido bien amplia en el sentido de quiénes lo integran, cómo se eligen y también
a nivel de procedimiento futuro cómo la participación se incorpora, que eso también lo podemos tocar. En el caso del órgano nacional, si bien es la autoridad la que ratifica porque tiene que emanar un decreto de nombramiento, lo que se está disponiendo acá y se puede constatar es que son las propias entidades que proponen los nombres las que eligen, ¿ya? O sea, y eso es tal cual ocurre hoy en el Consejo de Monumentos. Suponte el Colegio de Arqueólogos o el Colegio de Arquitectos proponen un nombre que lo eligen con sus propias bases, de manera participativa con sus colegiados, y lo que hace la autoridad es ratificar ese nombramiento por la vía del decreto. Entonces, en ese sentido, no es que la autoridad pase a ser un filtro de la decisión gremial o de la decisión de las diferentes entidades que lo componen. Ese es como un punto con el tema del nacional, y en el caso de los regionales, nosotros mantenemos el sistema de nombramiento y de equilibrios que a nivel local tiene. Y ahí el tema, yo lo que destacaría es que con eso logramos tener 16 consejos regionales con representación de los pueblos originarios, lo cual nos parece bien relevante, y también con la visión de las universidades locales y de los municipios. ¿Te fijas? O sea, allí hay una diferencia muy nítida. Los municipios a nivel local tienen un rol clave para poder entender cómo estas disposiciones generales bajan a la norma urbana, por ejemplo. Cosa que a nivel nacional se va a manejar de otra manera, más a nivel del Ministerio de Vivienda con la Dirección de Desarrollo Urbano, por ponerlo en un ejemplo para explicar las diferencias que tiene un órgano con el otro. Bueno, mira, igual es un tema que va a volver, yo creo, en la difusión. Siempre es interesante que también quienes están escuchando este programa, y algunos lo saben bien, esta indicación sustitutiva es una indicación del Ejecutivo. Después eso tiene que ser discutido en el Congreso. Y además, un proyecto de esta naturaleza también admite más adelante otras indicaciones sustitutivas. O sea, no necesariamente es la última indicación sustitutiva o indicación, digo, no de la ley en su conjunto, sino de partes del proyecto de ley, en el sentido que este es un proceso de diálogo. Yo te hago ver que yo creo que hay una diferencia entre el carácter que tiene. Cuando lo leí, me pareció súper bueno que salieran del Consejo 4 conservadores. Pensé que iban a entrar 4 liberales, pero no, se refiere más bien a que salen los encargados, los conservadores de los distintos museos. Es una broma esta parte. Y lo que sí quisiera ahora preguntarte más sobre un punto que yo encuentro que está bastante bien desarrollado, puede mejorarse, pero está bastante bien desarrollado, que es el marco conceptual, que es como la segunda parte del proyecto, porque ahí se va esto que ya se explicaba inicialmente, que el proyecto va más allá del patrimonio construido y entra en el reconocimiento y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. ¿Puedes explicarnos esta diferencia que hay entre de qué se trata esto del patrimonio cultural inmaterial? Sí, claro, mira, tradicionalmente el mundo del patrimonio vino mucho desde la resistencia o de la conservación de bienes materiales, de bienes, primero, digamos, edificios. Pensemos que esto cristaliza después de la Revolución Francesa, cuando estaban botando los edificios góticos. Y eso evolucionó gradualmente a los territorios en torno a los bienes, a los sitios arqueológicos, a todo el conjunto de bienes materiales que obviamente nunca han estado desarraigados de las sociedades, somos nosotros los que le asignamos importancia. Pero hubo una, no diría minusvaloración, pero un foco no tan acentuado en las manifestaciones culturales que no necesariamente se reflejaban en bienes materiales. Y eso se refleja muy claramente en 2 convenciones de UNESCO, una del 72, que es la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y luego la del 2003, que es la Convención Específica de Patrimonio Cultural Inmaterial. Pues bien, nuestra legislación siempre dialogó con toda la tradición de la Convención del 72 de UNESCO, o con esa tradición de pensamiento, que es la de los bienes materiales, y de ahí se evolucionó una serie de otras categorías. Pero la dimensión inmaterial, llamemos todos los saberes, las prácticas culturales, los conocimientos, los usos, las tradiciones, las lenguas, todo eso que está arraigado, que se hereda y se enriquece de una generación a otra, etcétera, etcétera, digamos,
alfarería Quinchamalí, los bailes chinos, por poner alguna manifestación, el Quasimodo en Chile, qué sé yo, son manifestaciones que estaban como fuera de esto. Y se llegaba absurdo que para proteger Quasimodo, por ejemplo, se declaraba como monumento nacional los aperos de los caballos, ¿me entiendes? Pero la manifestación no tenía contenedor. Y eso se está abordando aquí de manera decidida, incorporando un título nuevo entero que operativiza la convención ratificada por Chile en ley chilena, y que más allá del plano solamente conceptual que estoy tratando hoy día como ahora de delinear, tiene implicancias prácticas en términos de cómo se protege y cómo se salvaguardia. Puntualmente, y una diferencia estructural, para los bienes materiales o para los monumentos nacionales actuales, se contempla que puedan existir, digamos, valoraciones de doble entrada. Una que es de un cenáculo, Consejo Monumento, que desde una visión experta tradicionalmente, sobre todo hace muchos más décadas, miraba el patrimonio y decía qué había que declarar: San Francisco, la iglesia del Altiplano, qué sé yo, Humberto en Santa Laura, y una acción popular donde la propia ciudadanía, sea quien sea, cualquier ciudadano, puede proponer que algo se declare. Ese es como el esquema de protección de los bienes materiales que hemos tenido nosotros hasta ahora tradicionalmente. Pero el patrimonio inmaterial no funciona así. Tú no puedes establecer una protección de inmaterial, de patrimonio inmaterial, si no es la propia comunidad la que solicita ser incorporada a un registro, y tú no generas decretos para congelarlo en el tiempo, sino que generas planes de salvaguardia para que se transmita el conocimiento, para dar todas las condiciones de su desarrollo, etcétera, y sobrevivencia. Por lo tanto, tienen sistemas también de protección y de tuición que son muy específicos, muy distintos. Y es por eso que nosotros, cuando estamos tratando de buscar esquemas de tuición adecuados al patrimonio inmaterial, nos estamos yendo a la ley de propiedad intelectual y a la ley de propiedad industrial. O sea, estamos viendo cómo el paradigma de la propiedad industrial choca a veces con conocimientos que son de comunidades, que son colectivos, y que tienen que ver con temas que eventualmente alguna industria después los puede copiar o los puede vulnerar. Entonces, tiene implicancias legales muy específicas que también estamos explorando. Por ahí yo diría, muy grosso modo, podría explicar tu pregunta. Sí, mira, a nosotros como Museo de la Memoria en particular, yo quiero destacar lo que esta indicación, porque claro, he tenido elementos críticos de otras partes del proyecto, pero me parece que esta indicación que ustedes están levantando incorpora de una manera bastante bien los sitios de memoria como bienes patrimoniales. Y quisiera simplemente decir que en esta indicación se señala que los lugares o inmuebles con independencia de su régimen de propiedad que contribuyan a fortalecer una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos, y considerando acá el tema de las violaciones de esos derechos, y aquellos lugares que hablen del respeto de los derechos humanos o que denuncien las violaciones a los derechos que se cometieron, van a ser considerados también o declarados sitios de memoria y reconocidos como bienes patrimoniales. Y particularmente ahí te acompañaremos para defender ese punto, llegado el momento en la discusión parlamentaria, cuando se señala que asimismo serán declarados como sitios de memoria los lugares o sitios donde se hubiesen cometido violaciones a los derechos humanos en el periodo comprendido entre 1973 y 1990, cuyas víctimas fueron reconocidas en los informes de las comisiones de verdad y reconciliación, o por sentencias judiciales o en los instrumentos que están relacionados con estos procedimientos judiciales. Esta incorporación precisa, explícita, de los sitios de memoria como bienes patrimoniales, yo creo que es uno de los puntos fuertes de este proyecto. A ver, es verdad, nosotros tenemos, primero decir que la historia reciente de nuestro país es una historia durísima, ¿cierto? Dolorosa y que ha tendido a dividir bastante a los chilenos, a nuestra sociedad, y que eso cada cierto tiempo aflora y todo. Me parece que una ley de patrimonio cultural tiene que ser capaz de dar el marco para que tengamos una base ética común, ¿no? Muy clara. Y ahí el reconocimiento explícito de los sitios de memoria como una categoría propia, específica, basada en la normativa internacional, o sea, muy ajustada a eso. Pero no contentos con eso, hacer una referencia explícita al periodo del 73 y 90 nos parece a nosotros una señal
que va en esa dirección. ¿Ah? Nos parece que es un patrimonio compartido, es una base ética común. Y creemos que esa es una definición clarísima que la ley está tomando respecto a este tema. Hoy día, obviamente, Chile protege sitios de memoria, pero lo hace bajo categorías de monumento histórico, lo hace bajo otro paraguas. Y aquí estamos haciendo un esfuerzo por hacerle una categoría propia y específica. Y además de los sitios de memoria que tú bien mencionas, estamos enriqueciendo la categoría del monumento público para poder asociarla también a memoriales. O sea, hoy día nuestros monumentos públicos, entendidos como elementos conmemorativos en el espacio público, que está, esa sí que viene redactada tal cual del año 25, si usted lee la ley vigente, habla de columnas, pilares, o sea, pilastra, obelisco y pirámide, o sea, es como muy decimonónica. Ahí estamos ampliándolo claramente al tema de los memoriales. Y entonces como que el ámbito de los sitios de memoria y derechos humanos queda bastante cubierto, tanto por los lugares donde se produjeron las violaciones, así como por elementos nuevos creados para rendir memoria. Bueno, claro, yo lo veo que habiendo una ley como esta, que protege bienes patrimoniales ligados a la memoria, hubiese sido, digamos, un instrumento que habría permitido mejor, defender mejor los edificios de las Torres San Luis, en la parte como oriente de Santiago, donde se desarrolló después lo que se llama Manhattan santiaguino, y efectivamente la necesidad de tener un proyecto, o sea, una ley más bien, que proteja las zonas consideradas patrimoniales desde el punto de vista de la memoria, es demasiado urgente, que es demasiado importante. Entonces, y la redacción que la iniciativa que ustedes tienen, que están presentando, a mí me parece una redacción, siempre puede mejorarse, pero a mí me parece que ahí está una base importante que yo creo que como museo tenemos que reconocer. También el proyecto habla de la importancia que tiene educación en lo que se refiere a la promoción del patrimonio y a la educación en el patrimonio cultural. Me llama la atención nuevamente, nada más que hago un link, con que educación no esté en el Consejo Nacional de Patrimonio. Eh, y, y después, sin embargo, el proyecto le da una importancia significativa, y el proyecto habla de las visitas a los museos y de un plan de formación ciudadana. Creo que esos son elementos también relevantes que la iniciativa de ustedes ha estado considerando. En alguno de estos puntos me tocó a mí participar en unas comisiones de consulta que ustedes abrieron, y creo que eso ha sido muy bueno. Y sí pienso que tendremos que escuchar las voces de los barrios y también de los pueblos indígenas para ver cuáles son los puntos de diferencia o de conflicto. Claramente en el tema de los pueblos indígenas, este es un tema que estoy muy convencido yo que va más allá de este mismo proyecto de ley, o sea, es un tema constitucional, o sea, finalmente hay un tema determinante, si este país va a ser capaz en algún momento de reconocer a los pueblos indígenas como naciones culturales. Y eso tiene toda una implicancia en el tema de patrimonio. Claro, al proyecto de ley no se le puede pedir que vaya más allá de la constitución existente, pero sí lo que se puede concluir es que la constitución requiere necesariamente tener una respuesta frente a estas demandas que son antiguas y que tienen tanta legitimidad de los pueblos indígenas. Estamos acercándonos, su secretario, ya al cierre de esta conversación, pero me gustaría dejarte a ti la palabra para que tú puedas como, hacer también una síntesis o algún planteamiento más general. Bueno, gracias Francisco. Quizás volver sobre un tema que dijiste hace un momento en relación a que esta indicación sustitutiva, que como indicación sustitutiva reemplaza el borrador que está hoy día en el Congreso, es una señal de voluntad muy clara por incorporar de la mejor manera posible lo que ha sido el debate de este año y también de lo que ha sido hacia atrás, pero eso yo diría que ha sido más recogido en versiones previas, pero el debate este año ha sido muy intenso, muy rico, incluso con los ámbitos de conflicto que han habido, pero
hay propuestas, hay interés, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande por meterlo. Eso no significa que el Congreso no vaya a cumplir su función, al contrario, tú lo has dicho muy bien, o sea, esto entra para ser debatido luego en el Congreso. Y ahí nosotros vamos a estar completamente abiertos a que ciertos ámbitos que están planteados en el proyecto, en la indicación, digamos, que se ingrese, sean discutidos, sean revisados, sean ajustados. ¿Fijas? O sea, en eso creemos que todo lo que hagamos prelegislativamente para ponernos de acuerdo, para converger, es una buena noticia, positivo, pero el Congreso tiene que hacer su labor y ahí estaremos de nuevo dialogando, buscando soluciones a todos estos puntos. El tema de educación que tú mencionas, la verdad es que ha sido un tema que ha surgido fuertemente en este año. Nosotros quizá no lo teníamos relevado al punto tal que este año nos lo mostró, y es por eso que está entrando con tanta fuerza en esta indicación sustitutiva. Y la verdad es que hemos discutido y evaluado la presencia del Ministerio de Educación en el órgano nacional. En los consejos regionales va a estar, porque los 16 consejos tienen educación, pero en el rol nacional. Tienes mucha razón en eso. Con el tema y la materia indígena o el patrimonio indígena, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que acá hay una dimensión simbólica y por lo tanto la dimensión jurídica que nosotros hemos abordado, hay que cotejarla con esa visión mayor de las demandas de los pueblos indígenas. Yo en eso te encuentro mucha razón. El punto es que seamos capaces también de ver que las materias específicas ligadas a los pueblos originarios, que son de representación, que son de categorías, que son de inventario, perfectamente pueden ser tratadas e incluso incorporadas vía indicación específica a este proyecto de ley en un proceso propio. ¿Te fijas? Porque en el fondo una ley completa que cambia temas tributarios y cambia temas de planificación territorial y temas de representación no es consultable en su categoría, digamos, en su articulado completo. Pero pueden haber algunos puntos, y nosotros estamos muy abiertos a que pasada la crisis sanitaria eso se pueda mirar. O sea, lo que trato de transmitirte es la voluntad a que esto sea una ley para todo Chile, que dure una buena cantidad de tiempo, que nos permita corregir los temas críticos que tenemos hoy y también construir una nueva visión simbólica y de acuerdo y de convergencia que tenemos como sociedad. Y la verdad es que eso es una tarea muy bonita, muy relevante, y no se puede quedar nadie fuera. Nosotros creemos que la discusión de la ley de patrimonio no puede ser una especie de ámbito que replique discusiones de orden más sectorial o más político. Creemos que, o sea, obviamente política en grande, digamos, pero no cosas que sean como tan de trinchera. Creemos que acá hay una oportunidad real de convergencia, sobre todo en un momento donde el país está pasándolo mal y estamos con una gran necesidad de tener espacios de encuentro. Nosotros creemos que esto está llamado a hacer eso. Vemos que los parlamentarios han tenido una actitud muy positiva en ese sentido y es lo que hemos estado tratando de hacer todo este tiempo y vamos a seguir haciendo ya con el proyecto en el Congreso. Bueno, muchas gracias, subsecretario Emilio de la Cerda, por haber participado en este diálogo, primer momento de un ciclo que vamos a tener, y claro que este es un tema fundamental para muchas comunidades, es muy relevante para el trabajo que realiza el Ministerio, lo es también para el museo, de manera que ha sido una conversación inicial de temáticas que van a seguir abiertas en la conversación, y como bien señalaba el subsecretario, donde habrá acuerdo y habrá conflicto. Eso es parte de lo que es un proceso de esta naturaleza. Bueno, muchas gracias y dejamos hasta aquí este ciclo sobre ley de patrimonio de nuestro medio Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Gracias, Francisco. Muchas gracias a todos los que escucharon.